Hola, en esta cápsula vamos a hablar acerca del abordaje de las emergencias tiroideas. Las emergencias tiroideas en terapia intensiva son una patología poco común, pero son una patología compleja porque implican la afección multisistémica y rápidamente pueden llevar a la muerte de los pacientes. Antes de entrar en materia, es importante que recordemos algunos aspectos de fisiología básica del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Este es un eje neuroendocrinológico en el cual, a través de la liberación de hormona liberadora de hormona tiroidea o TRH por parte del hipotálamo, se tiene el efecto biológico sobre la glándula tiroides para que ésta a su vez libere TSH, que estimulará a través de un receptor para hormona tiroidea la síntesis y la secreción de hormona tiroidea por parte de la glándula. El eje tiene dos asas, una de retroalimentación positiva y una de retroalimentación negativa. Ambas están gobernadas por los niveles de T3 libre. Los niveles de T3 libre son los responsables de inhibir negativamente la secreción de hormona tiroidea ya almacenada y la formación de la misma. Asimismo, los niveles bajos de T3 libre son los responsables de estimular la secreción de hormona tiroidea por parte de la glándula a través del eje de retroalimentación positivo. La síntesis y la secreción de la hormona tiroidea tienen una fisiología que es muy importante que conozcamos, y todo el proceso de la síntesis empieza desde el atrapamiento del yodo que nosotros consumimos tanto en nuestra dieta como ahora predominantemente a través de los suplementos que nos da la sal yodada en la dieta occidental que tenemos actualmente en el siglo XXI. Para que el yodo pueda entrar y hacer su función fisiológica importantísima en la síntesis de hormonas tiroideas, debe de organificarse, es decir, de sufrir un proceso de oxidación para poder ser asimilable orgánicamente. Esto lo hace una enzima llamada peroxidasa tiroidea y permite la iodinación de los residuos de tirosina en una proteína muy grande que se llama tiroglobulina y que se sintetiza en el retículo sarcoplásmico de las células foliculares de la glándula tiroides, de tal manera que la iodinación de estos residuos de tirosina permite el acoplamiento de iones de yodo, formando a su vez monoyodotironinas y diyodotironinas. De la unión de dos diyodotironinas se sintetiza T4 o tetrayodotironina, y de una diyodotironina más una monoyodotironina se libera T3. La que es biológicamente activa es la T3. Es muy importante también que reconozcamos que de la T3 total, el 80% viene de la conversión periférica de T4 a T3 a través de las desyodinasas periféricas. De estas desyodinasas hay varios subtipos. Los subtipos 1 son más prevalentes en el hipertiroidismo. Los subtipos 2 de desyodinasas periféricas son más prevalentes en el estado eutiroideo. Y hay algunos poco frecuentes como el subtipo 3 que tienen una particular importancia en la enfermedad crítica, puesto que permiten la formación de T3 reversa, que es biológicamente inactiva y que explican muchos estados de pseudohipotiroidismo o estados de eutiroidismo enfermo en los pacientes críticos. Entonces, si del 80% de la T3 proviene de la conversión periférica de T4 a T3, el 20% restante se secreta directamente por la glándula tiroides, y el 99% de la T3, que como decíamos es la biológicamente activa, está unida a sus proteínas transportadoras. Estas son la globulina transportadora de hormona tiroidea, la albúmina transportadora de hormona tiroidea y la transtiretina. Entonces, conocer esta fisiología es importante para el tratamiento de las emergencias tiroideas, porque de este conocimiento dependerán los pasos que hemos de cumplir para tratar integralmente a estos pacientes. Para entender un poco las emergencias tiroideas, vamos a empezar a hablar de lo que provocaría en primer lugar la tormenta tiroidea, de sus mecanismos fisiopatológicos, de sus disparadores,
comunes y de sus disparadores raros. Los mecanismos fisiopatológicos van a obedecer principalmente a 4 orígenes fisiopatológicos. El primero de ellos es el incremento agudo en la liberación de T4 o de T3. El segundo, enfermedades agudas que inhiben la unión de hormonas tiroideas a sus transportadores, es decir, aumentan las fracciones libres de T4 o de T3. El tercero sería la activación del sistema nervioso simpático, que se ha implicado mucho en los estados de tormenta tiroidea. Y el cuarto sería el aumento de la respuesta celular a las hormonas tiroideas. Una tormenta tiroidea siempre va a tener disparadores. Los disparadores comunes son las infecciones, enfermedades agudas, psicosis, cirugía no tiroidea, es decir, grandes traumas orgánicos, parto, traumatismos, incumplimiento con las drogas antitiroideas, terapia con yodo radioactivo, estados de postiroidectomía, medios de radiocontraste con yodo y sobredosis de yodo. Los disparadores raros serán la palpación vigorosa de la glándula tiroides durante un examen clínico, la sobredosis de tiroxina, tiroiditis subaguda, intoxicación por aspirina, embarazos molares o quimioterapias. Las nuevas quimioterapias, algunas de ellas pueden provocar tormenta tiroidea. Las características clínicas y el diagnóstico son muy importantes, porque aparte de que va a haber manifestaciones clínicas propias de hipertiroidismo como hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia al calor, sudoración, debilidad y fatiga, palpitaciones, pérdida de peso, diarrea, poliuria, amenorrea o alteraciones en la libido, en la tormenta tiroidea invariablemente hay afección a órganos diana, fiebre de alto grado o hiperpirexia, que provoca una gravedad increciendo del paciente hasta llevar a la falla orgánica y que puede provocar la muerte en 48 a 72 horas si no se hace una intervención adecuada. Desarrollo súbito es otra de las características de la tormenta tiroidea. Puede haber obviamente bocio y exotalmos como marcadores de hipertiroidismo crónico, pero la taquicardia generalmente es extrema, mayor de 140, y frecuentemente se asocia a fibrilación auricular, agitación, delirio, psicosis, coma, dolor abdominal que simula verdaderamente una peritonitis, ictericia, y los factores precipitantes que ya comentábamos anteriormente se pueden asociar a hallazgos extremos: hiperpirexia, rhabdomiolisis, hiperlactatemia, un verdadero estado epiléptico, hipoglucemia, coagulación intravascular diseminada. Entonces, al ser la tormenta tiroidea una enfermedad multisistémica, debemos de buscar las manifestaciones en los principales órganos y sistemas que pueden provocar la muerte del paciente. Por ejemplo, a nivel cardiohemodinámico, una verdadera falla cardíaca por la taquicardia extrema generalmente son insuficiencias cardíacas de gasto alto que se asocian a estados de choque, fibrilación articular, infarto del miocardio por débito de oxígeno, no por enfermedad coronaria, vasodilatación extrema que llevan, como comentábamos, a estado de choque. A nivel respiratorio, disnea, taquipnea, aumento de volumen minuto, edema pulmonar agudo con estertores, hipoxemia por el mismo edema pulmonar agudo, hipercapnia. A pesar de que hay aumento de volumen minuto, también hay mucho aumento en la producción de CO2 por el estado hipermetabólico. Esto lleva a insuficiencia respiratoria. En el aparato gastrointestinal, diarrea, hepatopatía hipóxica tanto por la congestión como por el estado de choque, dolor abdominal que imita peritonitis, grandes pérdidas de fluidos por la diarrea, ictericia, que generalmente se asocia a mal pronóstico, hipoglucemia. En estado ácido-base, hiperlactatemia, acidemia. En el estado neurológico, delirio, psicosis, agitación, tremor, convulsiones, inclusive estado epiléptico. Puede haber crisis adrenal porque la glándula suprarrenal es incapaz de cumplir las demandas metabólicas de cortisol por el incremento en la función celular que hay de manera generalizada. Puede haber acidemia, hipoglucemia, hipercalemia, hiponatremia. Entonces, una vez que conocemos el panorama general de cómo se comporta la tormenta tiroidea, el abordaje inicial debe de obedecer a esos mecanismos fisiopatológicos y a la repercusión en esas manifestaciones clínicas. El abordaje inicial que te recomendamos es un abordaje práctico, puesto que corre riesgo la vida del paciente. Hay que abordarlo
por algoritmos como protección de vía aérea o reanimación en caso de que lo que predomine sea estado de choque. Entonces aquí te ponemos, por ejemplo, abordajes tipo ABCD, aseguramiento de vía aérea, de la respiración, la circulación, o bien algoritmos tipo CAB. Si lo que predomina es el estado de choque, la circulación, la reanimación, la mejoría en la perfusión es lo que hay que abordar de inmediato, asegurar la vía aérea en caso de alteraciones neurológicas o de franco fracaso respiratorio, y asegurar el intercambio de gases. Entonces todo se va a hacer de acuerdo a la presentación que tenga el paciente. Se asegurará la vía aérea cuando haya datos francos de insuficiencia respiratoria o alteraciones del estado neurológico, o se tenga que asegurar un adecuado intercambio de gases. Se deberá estabilizar hemodinámicamente al paciente lo más pronto posible, perfundirlo, subirle la presión de perfusión, resucitar con fluidos también acorde al paciente. Generalmente tienen grandes pérdidas de fluidos por la diarrea, las pérdidas gastrointestinales y la hiperpirexia. Hay que controlar la temperatura también. Hay que mantener la oxemia, la glucemia y las principales variables metabólicas que van a generar paradas cardíacas o arritmias fatales. La base, como en todos los estados de choque y las condiciones que ponen en peligro la vida, es asegurar la ventilación, la perfusión e infundir todas las drogas y medicamentos que sean necesarios para controlar el azúcar, para subir la presión, para asegurar la perfusión, para reanimar al paciente o para controlar las alteraciones electrolíticas. Tomar los analitos completos, monitorizar completamente al paciente en todos sus signos vitales, etcétera. El diagnóstico generalmente lo hacemos con la sospecha clínica, es un diagnóstico clínico. Es a veces difícil determinar la diferencia entre tirotoxicosis, que sería un hipotiroidismo severo descontrolado, y la crisis o tormenta tiroidea, ¿no? Pero la diferencia nos la va a dar, o la pauta nos la va a dar, las fallas orgánicas. Una tormenta tiroidea pone en riesgo la vida porque afecta a órganos diana y provoca fallas a órganos blanco o fallas multiorgánicas. En esta diapositiva solamente te mostramos la escala de Borchy-Wartowski, que es la que con nosotros estamos más familiarizados de este lado de nuestro globo. La otra escala es la escala de la Sociedad Japonesa de Tiroides. En lo particular a mí se me hace más fácil manejar esta. Los principios de tratamiento deberán ir de acorde a la fisiopatología. Entonces, si tenemos mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, uno de ellos era por aumento y liberación de hormona tiroidea, entonces hay que inhibir la síntesis de nueva hormona tiroidea. Es uno de los pilares del tratamiento. ¿Cómo vamos a inhibir la síntesis? Pues bloqueando la peroxidasa tiroidea. Lo podemos hacer con tionamidas como el propiltiuracilo, que inhibe tanto a la peroxidasa tiroidea como a la conversión periférica de T4 en T3. Su inicio de acción generalmente es más rápido. ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo en nuestro país es difícil de conseguir el propiltiuracilo, si no es que muchas veces imposible. La dosis sería de 500 a 1000 miligramos en carga, luego 250 miligramos cada 6 horas. Otra opción son los imidazoles como el metimazol o el carbimazol. El metimazol, la dosis es de 80 a 120 miligramos al día. Otra de las opciones para inhibir la síntesis de nuevo de hormona tiroidea es saturar la glándula tiroides con yodo. Para hacerlo utilizamos yoduro de potasio, 6 gotas cada 6 horas, o bien yodo Lugol, 8 gotas cada 8 horas. Para utilizarlas es imprescindible que ya hayamos bloqueado la síntesis de hormona tiroidea con tionamidas o con imidazoles, porque si nosotros agregamos yodo a un paciente en el cual todavía no lo bloqueamos con los fármacos anteriores, vamos a exacerbar la tormenta tiroidea. Por lo tanto, la saturación con yodo se deberá de hacer al menos 60 minutos posterior a la aplicación de tionamidas y o imidazoles. Otra opción cuando no contamos con yodo para saturar la glándula es el litio. El litio es una opción para saturar la glándula y bloquear la síntesis de hormonas tiroideas cuando no contamos con compuestos de yodo. La dosis es de 300 miligramos cada 6 horas. Otro paso que debemos de hacer para el tratamiento es inhibir la liberación de hormona tiroidea ya preformada. Para eso nos sirve también la saturación de la glándula con yodo, ya sea en forma de yoduro de potasio o de Lugol. Inhibir la circulación enterohepática de hormona tiroidea. Una vez que la hormona tiroidea se metaboliza, es excretada a través de la bilis y luego se reabsorbe nuevamente a través de la circulación enterohepática. Para bloquear esto es necesario utilizar resina de colistiramina, 1 a 4 gramos 2 veces al día.
Hay que tratar los extremos clínicos de la enfermedad tiroidea, la hipertermia, ya sea con medios físicos, consolas de enfriamiento externo automatizado y acetaminofén. No se debe de utilizar aspirina y tener siempre en mente los disparadores y los diagnósticos diferenciales. Decíamos, el dolor abdominal puede imitar francamente la peritonitis. No quiere decir que el paciente no pueda llegar a tener peritonitis, entonces debemos estar muy alerta de los diagnósticos diferenciales que a la vez pueden tanto imitar la condición como ser verdaderos disparadores de ella. El otro pilar es inhibir la acción periférica de la hormona tiroidea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el beta bloqueo no selectivo. Hay que bloquear los efectos biológicos del exceso de T3. Para esto utilizamos bloqueadores como el propanolol de 60 a 120 miligramos cada 6 horas. Si el paciente está inestable o tiene repercusión hemodinámica por toda la constelación de manifestaciones clínicas de la tormenta tiroidea, es mejor utilizar esmolol porque este es fácilmente titulable. La dosis de carga es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo en bolo IV y luego una infusión de esmolol de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo minuto. Este a su vez también bloquea la conversión periférica de T4 a T3. Es importante prevenir la crisis adrenal, como con hidrocortisona a dosis de estrés, 300 miligramos IV en bolo, luego 100 miligramos cada 8 horas. Este también tiene la ventaja de que a su vez inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Otras estrategias de tratamiento son el recambio plasmático y la tiroidectomía. Siempre se va a recomendar manejar estos pacientes junto con el endocrinólogo, puesto que son pacientes que mínimo van a estar en segundo nivel. Al ser pacientes críticos o que ocupan una terapia intensiva, es factible que podamos tener acceso a manejo conjunto con un endocrinólogo. El otro espectro o el otro lado de las crisis o emergencias tiroideas lo representa el hipotiroidismo severo descompensado. Este involucra un hipotiroidismo severo más un disparador que lleva a una falla orgánica también. Generalmente se puede asociar en pacientes que tienen un hipotiroidismo mal tratado, mal sustituido, cuando tú utilizas medicamentos que le rompen la fragilidad o el equilibrio que ya tenían, como sedantes, opioides, antipsicóticos, amiodarona, los mismos beta bloqueadores, o bien estos pacientes sufren condiciones agudas severas como infecciones sistémicas, cirugías mayores, grandes traumatismos, son sometidos a tratamientos con medicamentos como quimioterápicos de nueva generación o se someten a frío extremo. Es de importancia crucial tener el historial clínico de estos pacientes. Generalmente vamos a tener el antecedente de un paciente que tiene hipotiroidismo crónico con su constelación de signos y síntomas de este hipotiroidismo. Casi siempre o más frecuentemente esta crisis se desarrolla en mujeres añosas posterior a un precipitante o a una causa que lo explique. Entonces, puedes pasar de un estado de hipotiroidismo compensado con los órganos que están trabajando adecuadamente, con signos y síntomas de hipotiroidismo como fatiga, depresión, intolerancia al frío, voz ronca, por ejemplo, que al someterse a un estrés fisiológico como sepsis, exposición a frío extremo, cirugías, quemaduras, traumas o algunos tipos de medicamentos que bloquean la respuesta orgánica normal al hipotiroidismo, pueden llevarse a un estado de lo que antes se llamaba mixedema o coma mixedematoso. Ese término ya no se utiliza, ahora es hipotiroidismo descompensado y el marcador será las fallas orgánicas. Puede ser falla neurológica con delirio, estupor, sopor, hipotermia que lleve a bradicardia severa, a choque, a colapso hemodinámico, hipoglucemia, inclusive hasta falla adrenal también. Los signos sistémicos entonces involucrarán falla de órganos vitales como aparato neurológico, cardiovascular, respiratorio, hematológico, metabólico, adrenal, gastrointestinal y hematoinfeccioso. Los órganos se van a afectar y es importante que nosotros tengamos en cuenta las múltiples manifestaciones que pueden tener. Por ejemplo, a nivel neurológico, sopor, estupor, coma, bradisiquia extrema, cardiohemodinámico, bradicardia extrema, hipotensión, choque, datos de bajo gasto cardíaco, incluso taponade por los derrames pericárdicos, respiratorio, bradipnea, hipercapnia, hipoxemia, disminución del volumen minuto, atelectasias,
hematoinfeccioso, sepsis, sin un cuadro florido, es decir, sin leucocitosis, incluso pueden tener leucopenia, pueden tener hipotermia, pueden tener coagulopatía por enfermedad de von Willebrand adquirida. A nivel gastrointestinal, íleo, megacolon, ascitis, sangrado gastrointestinal. A nivel renal, falla renal, disminución de la tasa de filtrado glomerular, retención urinaria. A nivel metabólico, hipoglucemia. A nivel endocrino, insuficiencia adrenal. A nivel electrolítico, hiponatremia, hipocalcemia, hipercalemia. Siempre hay que buscar el disparador, eso es muy importante. Analitos completos, puesto que aparte se puede asociar rhabdomiólisis. Y el perfil tiroideo, si se sospecha, este cuadro se puede complementar haciendo la escala de Popov-Benyuk para tratar de determinar si el paciente cumple criterios para un hipotiroidismo severo descompensado. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que el término de coma mixedematoso ya no se usa. Coma, en realidad casi ningún paciente lo va a tener, si no es que ninguno. Es un hipotiroidismo que causa falla orgánica. Esta definición engloba el cuadro y siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y los disparadores y corregirlos. El abordaje va a ser muy parecido al de la tormenta tiroidea. Hay que abordar primero las prioridades de acuerdo al estado hemodinámico, al estado respiratorio, al estado neurológico, CAB o ABCD, ventilar para asegurar vía aérea, oxemia, volumen minuto y un adecuado intercambio de gases, perfundir para manejar la hipoperfusión y el estado de choque o la bradicardia extrema o el bajo gasto, infundir para manejar los trastornos electrolíticos, la uriguria, la perfusión orgánica, la hipoglucemia, la crisis adrenal. Hay que manejarlas. Hay que usar esteroides a dosis de estrés. Para el manejo nos debemos, además de considerar las condiciones adjuntas que pueden aparecer en estos pacientes, manejar la sepsis, por ejemplo, la infección, si eso fue lo que llevó a la descompensación, puede esto requerir antibióticos. Considerar desmopresina si hay deficiencia asociada de factor de von Willebrand, inotrópicos, vasopresores, reposiciones de sodio, potasio, fósforo, calcio o agentes cronotrópicos en caso de bradicardia extrema. El manejo específico con reposición de hormona tiroidea es complejo, puesto que lo recomendado es la forma intravenosa de la levotiroxina. Aquí siempre se debe tener en cuenta que a pesar de que utilicemos dosis altas, por ejemplo el primer día de 200 a 400 microgramos IV en bolo, y luego continuaremos con una pauta de 1.2 microgramos por kilogramo IV que nos llevaría aproximadamente en el paciente promedio a 100 microgramos IV al día, el efecto va a ser retardado, no vamos a ver de inmediato el efecto clínico y la mejoría clínica, puesto que hay retardo en la conversión periférica de T4 a T3. Algunas literaturas, por lo tanto, te pueden recomendar esquemas en que aparte de que tú sustituyas una parte del paciente con levotiroxina, que sería T4, sustituyas la otra parte con liotironina, que sería la forma intravenosa de T3, de 5 a 20 microgramos IV, y luego 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Aquí es donde hay que tener más cuidado, puesto que la administración directa de T3 de forma intravenosa puede tener un efecto biológico más rápido, pero esto puede precipitar que el paciente se descompense porque, por ejemplo, tiene una insuficiencia adrenal crónica asociada a la falla de la función celular por el hipotiroidismo severo, y nosotros lo sometemos al estrés que le va a imponer recuperar la función celular con la administración de las formas intravenosas de T3. Podemos precipitar una descompensación muy severa en los pacientes. Por eso, nuevamente, igual que en los pacientes de tormenta tiroidea, es importantísimo que los manejemos en conjunto con endocrinología. Son pacientes complejos, son pacientes que requieren abordaje multidisciplinario.